Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas noches. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto en referente a relevadores, que como recuerdan, primero hicimos un pequeño circuito, algunos lo hicieron en DC, otros lo hicieron con corriente alterna, donde lo primero que hicimos fue únicamente alimentar nuestra bobina y activar el relevador con la botonera. En este caso únicamente usamos el normalmente abierto. Si recordamos un poco referente a esto, tenemos que, inicialmente teníamos nuestro circuito así. Pero si nosotros dábamos un pulso a la botonera, la corriente fluía por la bobina y por lo tanto la bobina energizaba al común y esto provocaba que nuestro contacto normalmente cerrado se moviera a una otra posición hacia el normalmente abierto. Sin embargo, una vez que nosotros liberábamos el pulso a través de la botonera, nuestro común se desenergizaba y por lo tanto este volvía a estar en su posición original en el normalmente cerrado y por lo tanto iba a volver a estar inactivo nuestro relevador. Después, y este es el tema principal que vimos el sábado pasado, donde ya hicimos una configuración al circuito para que ahora, cuando nosotros demos un pulso a través de la botonera, enciende el relevador, pero si dejamos de pulsarlo, mantenga activada la bobina. Entonces, para esto se hizo lo siguiente. Aquí, como podemos ver únicamente en nuestro circuito, solamente tenemos que al pulsar nuestra botonera fluye energía por todo esto, activa el común y este cambia de posición. Sin embargo, no tenemos forma de hacer que se mantenga el pulso hacia nuestro relevador. Para poder lograr esto, lo que hacemos es, una vez que nosotros hayamos pulsado la botonera y que este contacto pase de esta posición a esta, aquí vamos a tener energía. Entonces lo que tenemos que hacer para poder mantener ese pulso es hacer un puente que vendría a ser nuestra realimentación hacia la bobina. Por lo tanto, si nosotros nuevamente volvemos a dar un pulso en nuestra botonera, la energía volverá a fluir nuevamente, va a energizar nuestra bobina. En nuestro común también tendremos energía y de estar este contacto en esta posición va a cambiar ahora a este. Por lo tanto, la energía fluye aquí y aquí ya tenemos energizada nuestra bobina, independientemente de si nosotros soltemos la botonera. ¿Por qué? Porque aquí tenemos energía. Entonces, como aquí ya está anclado, este va a seguir con energía, aun si lo soltamos. Ahora bien, con esto tenemos la primera parte de lo que es nuestra botonera como paro y arranque. En este caso únicamente tenemos la etapa del arranque. Pero aquí el detalle es que para que podamos desenclavar nuestro relevador tendríamos que desconectar la alimentación y con esto dejaría de tener energía la bobina, ya no tendremos energía en el común y por lo tanto este contacto pasaría a estar nuevamente en esta posición y desenergizaría nuestra bobina. Entonces, para poder desenclavar nuestro relevador vamos a hacer un pequeño cambio en nuestro circuito, por lo que voy a borrar todo esto.
Y dado que ahora ya estamos usando el normalmente abierto y el normalmente cerrado de nuestra botonera, vamos a hacer un pequeño cambio en el circuito. Para que ahora, con la del normalmente abierto, podamos activar el circuito, y con la del normalmente cerrado, que vendría, y como lo veremos más adelante, a representar nuestro paro de emergencia para los circuitos que vamos a estar desarrollando a partir de que empecemos ya a ver ese tipo de configuraciones. Ahora que ya vamos a usar nuestra botonera de normalmente cerrado, que a diferencia del anterior circuito donde el común lo teníamos puenteado aquí para que pudiese tener energía solo cuando se activase la botonera, y por lo tanto moviera este contacto hacia acá y nos diera la retroalimentación hacia la bobina. Ahora lo que queremos es que con este únicamente active la bobina y con este la desactive. Entonces, con este ajuste que hicimos en el circuito, ahora con el normalmente cerrado lo vamos a conectar hacia nuestro común. Entonces, una vez que tenemos el circuito de esta manera, ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos que ahora que ya tenemos esta configuración, accionamos nuestra botonera, la presionamos, la energía va a empezar a fluir, va a energizar nuestra bobina, por lo cual también vamos a tener energía en nuestro común. Este contacto de estar en esta posición va a cambiar acá, y ahora que tenemos energía aquí, esta energía también va a fluir hacia acá, y por lo tanto ya va a estar energizada nuestra bobina, aun si soltamos o dejamos de presionar el normalmente abierto. Pero ahora queremos desenclavarlo. Entonces, como aquí ya tenemos energía, lo que tenemos que hacer únicamente, y como se ve aquí en el diagrama, el normalmente cerrado ahora es el que va a ir conectado aquí al común. Y como aquí ya está fluyendo la energía, si yo pulso esta botonera, esta va a estar de normalmente cerrada a normalmente abierto el contacto. Por lo tanto, la energía que estaba fluyendo hacia el común se va a cortar. Por lo que ahora este contacto volverá a cambiar su posición original y la bobina volverá a estar desenergizada. Que como recuerdan también, estos dos ejemplos los hicimos con carga. Por lo cual, si queremos en este caso poner un foco, pues nada más basta con hacer un puente aquí, donde está la salida de nuestro contacto normalmente abierto. Aquí tenemos nuestro foco o lámpara, según sea el caso. En este caso fue hecho en corriente alterna, pero hubo otros que cuando estuvimos desarrollando la práctica lo hicieron en DC, y en lugar de poner un foco usaron una luz piloto. Y ya para cerrar el circuito, únicamente en esta salida ya tenemos fase. Esta pues simplemente la mandamos hacia acá, a nuestro neutro. Y con esto cerramos el circuito. Entonces, recapitulando, si pulsamos la botonera, la energía o la fase va a empezar a fluir a través de este punto, va a llegar aquí, va a energizar nuestra bobina, y al tener energía en nuestra bobina también tendremos energía en nuestro común. Este contacto va a pasar de esta posición a esta, y una vez que esté energizado vamos a tener energía aquí, va a ser su alimentación hacia el relevador, y por lo tanto a la salida del normalmente abierto va a fluir energía hacia el foco, y como aquí ya tenemos neutro y aquí tenemos fase,
bueno, sí, aquí tenemos neutro y acá tenemos, perdón, me equivoqué, aquí tenemos fase y acá tenemos neutro, va a prender nuestra lámpara. Ahora, si deseamos apagarla, únicamente lo que tenemos que hacer es pulsar el normalmente cerrado y la energía que estaba fluyendo a través de este punto la va a interrumpir. Por lo tanto, va a cortar la energía en este punto, va a desenergizarse la bobina y vamos a dejar de tener también energía en el común y por lo tanto, bueno, de hecho originalmente debía estar así, indicando que tenemos energía y por lo tanto el foco está encendido. Pero como ya hemos pulsado el normalmente cerrado, abrimos el circuito y la corriente o la energía deja de fluir aquí y por lo tanto vuelve a estar acá y nuestro foco volverá a apagarse. Como podemos ver, ya estamos usando el normalmente abierto y cerrado, lo de nuestra botonera, y ahora sí, con esta configuración ya tenemos nuestro paro y arranque para un relé.